Molt bones a totes i a tots. Es trobem a València avui dimecres 3 de gener, el primer dimecres del mes de gener, com tots els primers dimecres del mes, en la concentració de la Coordinadora Feminista de València, l'Assemblea Feminista de València, contra totes les violències masclistes, que avui en dia, com som sabedors, encara arraiguen dins de la nostra societat. Molt bones, com te diuen? Mar Sánchez. Res, un dimecres més, un primer dimecres de mes, com tots els mesos de l'any, que esteu així a la plaça denunciant aquestes violències masclistes, no? És el primer d'enguany, de 2024. Com podíem dir o com podíem fer com un repàs de 2023? Correcte, i què demandes, no, per aquest 2024, perquè com veiem és una lacra que encara està instal·lada dins de la nostra societat. Això té que acabar, És que no pot ser que sigan un dia sí i un altre també. És la violència contra les dones, en matar-les i no matar-les, però sempre estem en ello i això té que acabar ja. Pues moltes gràcies, De res, gràcies a tu. Hola, molt bones, Tere. Contanos un poquet també el projecte que teniu ahí en el poble. Hola, pues jo soc Teresa Moyano, vinc en representació d'un col·lectiu de dones d'Albal que es diu Col·lectiu per la Sororitat, el mateix col·lectiu que està la companya que vos ha parlat. I la nostra idea és formar un grup de dones que ens ajude a empoderar-nos, a trencar sostres de vidre, a ajudar-nos contra qualsevol tipus de discriminació i a forçar els poders públics per a que legislen pensant en les dones. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Tere. Continuem fent un repasset per així a les companyes que estan així. Què us agradaria traslladar? Com te diuen, primer de tot? Bàrbara Peris. Bàrbara, què t'agradaria comunicar i traslladar a totes i tots que no estiguen veient? Que la violència masclista continua tots els dies i que per això siguin festes o no, nosaltres estem així per a que es visibilitzi que el problema existeix i que la societat, els poders i tota la ciutadania han de ser conscients i no han d'oblidar-ho mai. Siga festa o no siga festa. Per això, ara en aquests dies que són principi d'any, enmig de les festes, continuem com cada mes reunint-nos així per a fer visible la reivindicació dels canvis que fan falta en la societat i la gran tragèdia que és la violència masclista. Pues moltes gràcies. A vosaltres. Res, continuem així amb les companyeres que estan així. A tu mateix, t'ha tocat. Res, com li diuen? Me diuen Antònia Sánchez. Antònia, què t'agradaria traslladar o quines demandes demanaries per enguany que ve, este any que entrem, millor dit, pel 2024, després de ser sabedors de tot el que portem arrastrant en esta xacra, com és la violència masclista? Pues yo lo que pediría es que las instituciones se volcaran todavía más y que pudiéramos acabar ya con estos asesinatos, que esto es lo que tú has dicho, ya no es una lacra, es que es un problema ya estructural. Correcto. Entonces se tienen que implicar mucho más. ¿Han habido avances o todavía creemos que son insuficientes, por supuesto, pero pensamos que ha habido avances o no al respecto? Ha habido avances, yo creo, en lo que respecta a la sociedad, en la forma de ver las cosas. España ha cambiado, gracias a Dios. Con el tema de Jenny Hermoso se ha visto, ¿no? Se ha visto que la gente misma ya pedía un cambio. Ya España es otra. Sí. Pues muchas gracias. Vale. Gracias a ti.
91 demasiadas cosas en la cabeza, Candy. Tengo una hija de 31 años, yo ya... ¿Se va? Recordeu, com tots els primers dimecres de mes, en la porta de l'Ajuntament de València contra les violències masclistes trobareu a partir de les 8 de la vesprada la coordinadora feminista de València fins que no es radiqui aquesta xacra de la societat. Nada, vamos al sitio, nos encontramos... Tranquila, no te preocupes, Cándida, no te preocupes, déjala ahí. Nada, nos encontramos con Cándida Barroso, una de las portavoces de la Coordinadora Feminista de Valencia. Hemos cerrado año, abrimos año nuevo. ¿Qué resumen podemos hacer? Totalmente nefasto. ¿Y qué demandas tenemos para el nuevo año? Que somos sabedores que esperamos más pronto que tarde no tengáis que volver ningún miércoles más de primero de mes a las 8 de la tarde a la plaza del Ayuntamiento. Bueno, pues la verdad es que el año ha sido fatídico, ¿no? No ha habido semana que no hubiera habido una mujer asesinada. Y la coordinadora feminista lo que estamos haciendo, pues seguiremos haciendo lo que hemos venido haciendo desde estos últimos 30 y tantos años que venimos los primeros miércoles de mes, a exigir a las administraciones coordinación, exigir medios adecuados para cuando las mujeres deciden denunciar tengan toda la protección del mundo, ellas y sus hijos e hijas, y que haya una gran concienciación ciudadana, porque de esto las mujeres solas, ellas solas por sí solas no pueden salir si hay tanto cómplice entre la ciudadanía, ¿no? Gente que mira hacia otro lado, las familias que no quieren ver el problema porque la sobrepasa, por lo que sea, ¿no? Eso es lo que estamos exigiendo, ni una más, eso es lo que desearíamos y es lo que le pedimos al 2024, ni una más, ni una silla vacía más, es lo que quisiéramos para este 24. La verdad que estamos viendo los carteles que habéis cortado en la pancarta, año 2004-2023, 1.461 mujeres asesinadas. Se dice pronto, ¿no? Pero estamos hablando de una cantidad que ya pasa los límites, a ver si me entiendes, que no debería ni de existir, ¿no? Y más muertes que los que ocasionó ETA en su momento, en el terrorismo. Efectivamente, en 20 años del terrorismo de ETA hubieron 800 y pico víctimas. No se puede, no vamos a comparar el dolor de unas víctimas con otras, pero bueno, hubo una gran respuesta ciudadana para acabar con ese terrorismo. Y aquí parece que las vidas de las mujeres no importen tanto. Imaginemos que fueran 1.461 futbolistas, jueces o juezas o políticos, ¿no? En tan solo desde el 2004 aquí, o sea, en 20 años hubiesen asesinado a 1.400 y pico autoridades. Vamos, estaríamos todo el mundo en la calle. Es terrible, ¿no? Hay cierta indolencia, ¿no? Como que es un problema que no tiene solución. Sí que tiene solución, pero hay que ponerse a ello en serio. Cándida, hay que decirlo bien claro y alto, ¿no? Hemos visto hace poco la situación en Spochove, ¿no? En una exposición pues, infantil donde existe armamento bélico como tanques y otra exposición por parte de la UME, que es el ejército. También hemos visto que a nivel educativo es fundamental, ¿no? Esa función. Como hemos visto hace poco que quieren demandar que los padres puedan elegir la línea en la cual puedan estudiar sus hijos, también podían demandar pues, que hubieran también una formación en educación, sobre todo contra la violencia machista, en igualdad para todas y todos, y sobre todo también una educación en la que no queremos que nuestros hijos compartan con armamento, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas que a nivel educativo serían importantes a llevar a cabo que no se hacen, ¿no? Esas demandas también se hacen desde aquí, ¿no?
Bueno, está clarísimo que vivimos en una sociedad muy androcéntrica, muy desde la mirada masculina, casi todo se organiza desde una mirada masculina, pero una mirada masculina al uso de la prehistoria, ¿no? Sobre la fuerza, sobre trabajar sobre la fuerza, demostrar, por el ejemplo de la feria. Pero con respecto a la prevención, es que estamos un poco hartas, ¿no? Las leyes, tanto la estatal, la del 2007, como la valenciana, la de igualdad del 2003, y las leyes, la integral contra la violencia, tanto la estatal del 2004 como la valenciana del 2000, la última que hubo del 20, ya prevé que haya formación tanto a todos los niveles educativos, ¿no? Una formación en valores de igualdad, en valores más asertivos, más igualitarios. Lo que ocurre es que no se lleva a la práctica, ¿no? El PIN parental impuesto en muchas comunidades y bueno, esos padres y madres que no les importan que a sus hijos les enseñen para la guerra, ¿no? Los adiestren y adoctrinen para la guerra, pero sí les importa que a sus hijos los adiestren, los formen para la igualdad y para el respeto. Es un poco a veces demoledor, sinceramente, pero bueno, no nos vamos a milanar, no vamos a cejar, y aquí estamos las feministas reclamando lo mismo, impulsando y además consiguiendo cosas. Lo que ocurre es que a veces cuando conseguimos las cosas que han costado tanto tiempo de proponer, de empujar, nos quedamos como sin fuerzas, ¿no? Pero vamos, luego nos recomponemos y aquí estaremos empezando el 2024 con energía y con ganas de cambiar a mejor, aunque falta nos hará, ¿no? Más aliadas y aliados. Nada, también para terminar, como has dicho, nos hará falta muchos aliados y aliadas al respecto, porque somos sabedores de las políticas que están llevando a cabo el nuevo gobierno de la Generalitat, ¿no? En el cual, pues, más todavía hacer ese llamamiento a que la gente se sume todos los primeros miércoles de mes a venir a la plaza y a hacer estas demandas conjuntamente, porque es algo innato de la igualdad del ser humano, ¿no? Sí, hacemos ese llamamiento todos los primeros miércoles de mes, llueva, truene, haga frío o calor, aquí estamos, caiga festivo o laborable. Es importante, ¿no?, que la ciudadanía venga, que se la vea, que dé un paso hacia adelante para trabajar sobre la igualdad, y yo creo que hace más falta que nunca, ¿no?, cuando estamos viendo esas concentraciones tan agresivas, tan violentas, tan incívicas, tan destructivas. Esta es una concentración de paz, es una concentración de amor, es una concentración positiva y además empoderante. Pues muchas gracias, Cándida, y sobre todo, pues desde aquí deciros que tenéis el medio a vuestra entera disposición para hacer ese corre necesario para que sobre todo se cree esa sensibilidad y esa empatía a nivel social, que es algo básico y tan legítimo la demanda que se está haciendo como la igualdad de todas y todos. Bueno, pues aquí estaremos conjugando fuerzas para rechazar la violencia machista, y gracias por vuestra presencia. A vosotras. Bueno, vamos a empezar leyendo los nombres de todas las asesinadas, que son 91 en todo el año. Shirley Martínez Lucas, 33 años. Ruth R.P., 42 años. Jess María Pérez Quejada, 44 años. Eva María Aza, 46 años. Nina, 44 años. Ayate, 46 años. Belén Palomo, 26 años. Natalia Mosquera, 46 años. Antonia, 60 años. Elizabeth, 38 años. Paloma Pinedo, 45 años. Caterina, 64 años. Beatriz
Lijó Gesteira, 47 años. Sandra, 66 años. Iris Sánchez, 44 años. Abdile, 28 años. Elia, 17 años. Mari Carmen L., 39 años. Tatiana Coinac, 44 años. Nombre no público, 33 años. Carmen Correa Alocha, 85 años. Elena, 68 años. Elena, 68 años otra vez. Mariana RB, 25 años. Anne María, 63 años. María del Carmen García Suárez, 60 años. Violeta P., 34 años. Rebeca, 45 años. Cristina CG, 54 años. Nombre no público, 42 años. María Encarnación Galán de Antonio, 81 años. Alina FM, 39 años. María, 40 años. Nombre no público, 30 años. Arantxa Caro Montañez, 31 años. Lourdes del Hoyo, 50 años. Paula, 28 años. Mayalén Mazón, 32 años. Rosario La Caramba, 38 años. Vanessa SP, 44 años. Lidia, 39 años. Begoña, 89 años. Sibora, 28 años. Maribí, 56 años. Vanessa Marín, 36 años. Franci Martínez, 35 años. Zen Jian, 47 años. Cristi Ward, 36 años. Madeleine Viluta, 20 años. María del Carmen, 53 años. Sarwaz Z, 34 años. Ilham Nag, 38 años. Carmen Cortés, 54 años. María Torres, 48 años. Carla, 27 años. Elena, 29 años. Erika Vanessa, 22 años. Zour, 27 años. Juana C., 32 años. Evarista, 91 años. Josefa González Díaz, 79 años. Soledad, 51 años. Encarnación Muñón, 39 años. Encarnación, 63 años. Burán Boruzán, 64. Rosario, 40. Raquel Lorente, 58 años. Marcel García Valero, 46. María Rosa Gómez Fernández, 52. Rosa María, 71. Ana, 79. Sandra, 37 años. Suzanne Ann, 80 años. Nicola Lupo, 51 años. María Esther R., 64 años. Annane, 35 años. Laura, 41 años. Miguela, 35 años. Sandra, 41 años. Nombre no público, 59 años. Belén Sánchez Moreno, 45 años. Paqui, 52 años. Nombre no público, edad no pública. Elisa Bruñedo, 46 años. Nombre no público, 28 años. Semi Gómez, 83 años. Carolina, 39 años. Tatiana Beatriz A.T., 25 años. Leticia, 37 años. Fátima, 34 años. Encarnación Regueiro Rodríguez, 80. Ana P.V., 80. Chiquechi Chiquetes, India, 8 años. Lucas, 3 años. Una niña de 5 años. Mateo Pestegui Adrián, 7 años. Asesinadas en 2023, 91 dones y 4 chiquetes. La cifra desde 2004 a 2023, 1.461. Gràcies. Des de la Coordinadora Feminista de València volem manifestar una vegada més la nostra ferma condemna i repulsa per les més de 1.461 dones assassinades per la barbàrie masclista des de 2003, any en què van començar a comptabilitzar-se fins al present mes de gener de 2024. Volem recordar que l'any passat van ser assassinades un total de 91 dones i 4 xiquetes i altres 30 menors van quedar orfes, totes víctimes del terrorisme masclista. Avui ens mobilitzem per totes les que ja no tenen veu i per les que no poden alçar la seua per denunciar tota la violència que pateixen elles i les seues filles i fills. Al patriarcat li interessa sotmetre'ns, ens volen callades i submises, perquè les dones som el 52% de la població i representem una seriosa amenaça
per als privilegis patriarcals dels barons. Per això, l'àrdua batalla que les dones lliurem contra el patriarcat i el capitalisme no admeten treva. En el nou any 2024 continuarem exigint als governs d'ara i als que vinguen polítiques reals d'igualtat contra les violències que patim les dones. Les feministes denunciem l'escalada bel·licista patriarcal. Les dones no parim a les nostres filles i fills per a la guerra, els parim per a la vida i per a la pau. Les dones exigim que totes les mesures i els recursos per a combatre la violència masclista incloguen tant la violència exercida en l'àmbit de la parella com les agressions sexuals, l'assetjament sexual laboral i de carrer, així com la tracta i la prostitució. El compliment de la llei integral que compleix 20 anys i encara no s'ha desenvolupat a la seva totalitat. L'eliminació de totes les barreres existents per a les dones migrants en situació administrativa irregular per a poder accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva quan pateixen les violències masclistes, incloses la prostitució i la tracta. Una llei abolicionista del sistema prostitucional basada en la penalització i multa a puters, proxenetes i màfies que es lucren de l'explotació sexual de dones impunement i que els béns incautats a tots ells siguen revertits per a la reparació, rehabilitació, recursos, atenció integral. La prohibició de la pornografia per ser lloc i escola de violació i una forma de prostitució agravada per reiteració i exposició pública de maltracte i la violència brutal cap a les dones filmades on les pornògrafs són els proxenetes que es lucren d'ella. Legislar contra la mal anomenada gestació subrogada, doncs, encara que suposadament en el nostre país està prohibida, la llei és laxa i possibilita realitzar-la en altre país e inscriure posteriorment als bebès en el registre civil espanyol. Recordem que els desitjos no són drets. Així mateix, també denunciem l'explotació reproductiva de dones, especialment joves estudiants i en situació de precarietat a través de la donació d'òvuls, presentant-la enganyosament com un mètode inocu per a les dones i la seva salut. Exigim reformar els textos legals relacionats amb les violències masclistes per adequar-los al Conveni d'Istanbul i recomanacions de CEDAW. Exigim reversió a la titularitat i gestió pública de tots els recursos assistencials i d'intervenció contra la violència sobre les dones. Major dotació pressupostària per a la lluita contra el terrorisme masclista i el seu destí exclusiu per a les dones víctimes. Legislar sobre la responsabilitat de totes les administracions públiques, judicatura, fiscalia, cossos de seguretat, serveis socials, serveis especialitzats, etc., quan no han avaluat correctament el risc que corren les dones, les seues filles i fills, i han acabat assignades a les mans dels seus maltractadors i amb greus lesions. Exigim equiparar la prestació que perceben les víctimes de violència masclista al salari mínim interprofessional. Retirar la pàtria potestat a les visites i als maltractadors en el mateix moment en què s'interposa denúncia per violència masclista. Exigim eliminar la custòdia compartida imposada i la coordinació parental, així com erradicar l'aplicació del SAP. Les dones proclamem
que continuarem denunciant i recordant que la violència no és responsabilitat de qui l'exerceix, no de qui és i no de qui la pateix. Que per a construcció d'una societat digna i lliure de violències és necessari reconèixer que el moviment feminista és la clau de la transformació cultural i social. Sense dones no hi haurà revolució. Estem acabant. Per això, tenim que estar les unes al costat de les altres, practicant l'autoorganització, l'empoderament i l'autodefensa feminista, recolzant-nos per a disfrutar de vides i relacions lliures de violència, perquè en això ens va la vida. Estem fartes. Ja hi ha prou del terrorisme masclista i misogínia contra les violències masclistes, autodefensa feminista. Visca, visca, visca la lluita 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 feminista. La lluita feminista.